Bon dia, gràcies per la vostra assistència. Avui compareixem en roda de premsa acompanyat per la consellera d'Habitatge de la Junta d'Andalucía, Elena Cortés, i ho volem fer perquè hem vingut a fer un acte explicatiu acompanyats de la plataforma d'afectats per l'hipoteca per poder explicar les experiències, la necessitat de la confluència entre les experiències des del carrer i les experiències des del govern per avançar en el sí se puede. Podríem dir que en aquests moments de la crisi, en 5 anys, lamentam profundament que el govern Montoro i el govern Bauzá ens estiguin indicant que estan sortint de la crisi amb dades, amb brotes verdes, diuen ells. Nosaltres sabem que no hi ha un sol indicador, un sol índex, un sol indici que això sigui així, que les polítiques de la troika, les polítiques neoliberals que estan aplicant els governs de Rajoy, de Montoro i en Bauzá aquí a les Illes Balears estan portant més atur, més precarietat, més pobresa i més cases sense gent, més cases, més persones desnonades i més persones amb moltíssimes dificultats. Sabem que és possible una política alternativa quan així la ciutadania ens acompanya i ens dona el poder i ens dona representació, ho duim a terme, i jo crec que la millor prova d'això, pràctica, que és possible, la tenim a Andalusia. A Andalusia han fet possible un acord de govern amb el Partit Socialista, que és un govern que ha virat clarament cap a la majoria social, que ha virat clarament cap a l'esquerra, i això ha estat possible gràcies a la presència important en aquest govern dels companys i les companyes d'Izquierda Unida. Jo vull aprofitar la vinentesa per dir que el drama social que representa aquí el fet que la gent quedi en el carrer, els desnonaments, ascendeix a 15 persones, a 15 famílies diàries. I dir que això és absolutament dramàtic si tenim en compte que en les dades de l'Institut Nacional d'Estadística en el 2011 teníem un total de 71.255 habitatges buits, i aquí no estan les segones residències. Nosaltres vàrem emplaçar el president Bauzá a que se fes eco del decret que havien aprovat a Andalusia, i per resposta han tingut el silenci. També vull aprofitar la vinentesa de l'esperança que representa el govern andalús per donar un missatge clar. Les enquestes auguren un magnífic resultat a Esquerra Unida de les Illes Balears. Totes ens donen un fort accent que podria precipitar la caiguda de la majoria absoluta del Partit Popular i desallotjar en el govern Bauzá. Però també tenim clar que per participar en un govern d'esquerres aquest ha de deixar de ser progressista per girar i virar clarament a fer polítiques cap a l'esquerra, cap a una majoria social, cap als interessos de la majoria social. Aquest serà el nostre camí, i avui voldríem aprofitar la presència de la consellera d'Andalusia per expressar aquest missatge clar que Esquerra Unida ajudarà a desallotjar en el Partit Popular, però l'entrada d'un govern haurà de passar inexorablement pel camí que els companys d'Andalusia ens han deixat. Sense més, us deixa Elena Cortés. Bueno, pues ya me gustaría a mí hablar, pero voy a hablar en castellano. Bueno, en primer lugar agradeceros vuestra presencia aquí, en esta rueda de prensa. Comentaba el coordinador efectivamente de Izquierda Unida de las Islas Baleares que hoy y mañana tenemos un acto, una agenda completa. Yo quiero agradecer el buen trabajo y la corresponsabilidad para explicar más allá de Andalucía cuáles son las alternativas que desde Izquierda Unida en el Gobierno de Andalucía y por tanto el Gobierno de Andalucía hemos planteado desde que formamos parte del Gobierno andaluz. La primera premisa que yo quería trasladaros es que Izquierda Unida forma parte del Gobierno andaluz para cambiar las políticas. Y en el caso de la vivienda, para cambiar las políticas de manera radical. Si la vivienda hasta hace poco menos de un año y medio, con la
con la no entrada, con que Izquierda Unida no formaba parte del gobierno andaluz, era una mercancía al servicio de cuadrar los balances de los bancos, de las sociedades de gestión de activos, o que ahora ya vemos que se están vendiendo en otras comunidades autónomas a los fondos buitres. El objetivo de Izquierda Unida cuando formó parte del gobierno andaluz para cambiar las políticas de vivienda es que tenemos que pasar de considerar la vivienda una mercancía a un derecho humano. Y ese es el cambio fundamental, en una alianza clara con las clases trabajadoras y en una alianza clara con las mujeres, con el género, porque son también las mujeres las que más profundamente están padeciendo los desahucios y las que de una manera más clara también se organizan y reivindican la dignidad de su familia y el mantenerse en su vivienda. Por lo tanto, cambiar las políticas de vivienda y una alianza con las clases trabajadoras y con las mujeres, alianza de clase, alianza de género. El cambio fundamental, la palanca de cambio fundamental es la ley de la función social de la vivienda. Si hasta ese momento los gobiernos en general se habían caracterizado por la neutralidad en una realidad dramática de más de 700.000 desahucios en España y más de 80.000 desahucios en Andalucía, el gobierno andaluz ha roto la neutralidad con la entrada de Izquierda Unida al gobierno y da una arma poderosísima a las familias que frente a las entidades financieras, como ustedes saben, pues no tienen ni poder, ni estatus, ni privilegio, hasta la aprobación primero del decreto ley de la función social de la vivienda y luego de la ley de la vivienda. La realidad en Andalucía es que tenemos entre 700.000 y 1 millón de viviendas deshabitadas, fruto de ese asalto al territorio, de esa alianza de gobierno con lo que se conoce como el capitalismo inmobiliario español, que profirió a la construcción de millones de viviendas el derecho humano a la vivienda. Ya sabemos que eso fue una estafa colosal, que para tener derecho humano a la vivienda las familias se endeudaron, se sobreendeudaron hasta las cejas, si me permiten la expresión, recibiendo pingües beneficios las entidades financieras, los promotores, los constructores, etcétera, etcétera, y que cuando tenemos el estallido de la burbuja inmobiliaria y entramos en esta estafa económica, son las familias las que pierden el empleo y a consecuencia de perder el empleo pues no pueden hacer frente a la hipoteca. También saben ustedes que desde Izquierda Unida Federal, como desde Izquierda Unida de todas las federaciones, hemos apostado por que se hiciera justicia a través de la modificación de la ley hipotecaria, de la ley de enjuiciamiento civil, como saben ustedes, la dación en pago para el retroactivo, el alquiler social, etcétera, etcétera. Lamentablemente, el gobierno central, que tenía la posibilidad de hacer justicia social, pues lo que planteó son modificaciones absolutamente insuficientes. Y a la vista está pues, esa realidad de entre 10 o 15 desahucios diarios en la isla Baleares. El objetivo de la ley es un cambio estructural respecto de la función social de la propiedad. No es posible que en Andalucía haya entre 700.000 y 1 millón de viviendas deshabitadas, mientras tenemos en torno a 200.000 andaluces que nos piden una vivienda a través del registro municipal de demandantes de vivienda. El objetivo es sacar esas viviendas al mercado del alquiler. En este país, fruto de esa alianza de los gobiernos con el capitalismo inmobiliario español, se confió ese derecho humano a la vivienda a través de la propiedad. Solamente el 16% de las personas viven de alquiler, cuando el modelo europeo alcanza más del 33%. Por lo tanto, sacar esas viviendas deshabitadas al alquiler. Y ya les digo que en esa vivienda deshabitada no está la segunda residencia. ¿Cómo? Pues a las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias, sociedades de gestión de activos, que mantengan la vivienda deshabitada, sanciones de hasta 9.000 euros. A las personas físicas que quieran poner su vivienda al alquiler, incentivos en forma de aseguramiento de su vivienda, de manera que ante la posible realidad de un inquilino que no paga la renta o un inquilino que hace algún desperfecto a la vivienda, pues hay un seguro que sale al frente de esa vivienda. De manera que conseguimos seguridad jurídica para los propietarios, personas físicas, también para las personas inquilinas. Ese es el cambio estructural fundamental. No es posible que el derecho humano a la vivienda se confíe a la construcción de más y más viviendas. Si eso fuera así, si la construcción de millones de viviendas generase el derecho humano a la vivienda, España sería un paraíso.
y España ha sido el ejemplo de la injusticia social, del dolor y del sufrimiento que se ha provocado sobre las familias trabajadoras con esos 700.000 desahucios, porque estamos ante desahucios de clase y ante desahucios de género. ¿Y cómo reconvertimos el sector de la construcción? ¿Cómo generamos empleo? Pues la apuesta de la Consejería y del Gobierno andaluz es a través de la rehabilitación de viviendas. La rehabilitación de viviendas no consume territorio, permite mejorar el confort, la calidad de las viviendas existentes, del parque residencial existente, nos devuelve a una ciudad de raíz mediterránea consolidada, no a una ciudad dispersa, genera 3 veces más empleo en la construcción de obras nuevas y además, un elemento fundamental, va a la pequeña y mediana empresa, a la economía productiva, a esa que genera economía en el territorio. Y el otro elemento de la Ley de la Función Social de la Vivienda tiene que ver en un compromiso que establecimos desde Izquierda Unida, tanto en el acuerdo de gobierno con el Partido Socialista como con la ciudadanía, que era que Andalucía iba a ser insumisa ante los desahucios. Un objetivo innegociable era romper la neutralidad, ponernos del lado de las familias y arbitrar una medida legal que permitiera que hiciéramos justicia social, cosa que no ha hecho el Gobierno central. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de la ley de expropiación, una ley que todas las administraciones públicas, ahora menos por la caída de la inversión, ejecutan prácticamente a diario. Expropiamos terrenos para hacer carreteras, expropiamos para hacer colegios, hospitales. En este caso no expropiamos la propiedad, expropiamos el uso de la vivienda. De manera que en 3 supuestos, en 3 casos, uno que es que la familia se le ejecute una deuda hipotecaria y tenga una orden de desalojo del juez. Avalistas, saben ustedes que hay muchos padres, madres, abuelos que avalaron, porque el banco así lo obligaba, avalaron a hijos, sobrinos o nietos la compra de una vivienda. Bueno, pues cuando ejecutan una vivienda también ejecutan la otra, con lo cual nos encontrábamos con muchas personas mayores avalistas que también estaban perdiendo la vivienda. También aquellas personas que tenían una hipoteca puente y aquellas personas autónomas que para ganarse su medio de vida y abrir un negocio, pues el banco les exigía que hipotecaran también su vivienda para dar el préstamo. Bueno, pues en esos casos, en esos 4 casos, pueden solicitar la expropiación temporal del uso, que significa que el Gobierno andaluz declara el interés social de que esa familia permanezca en la vivienda, expropiamos el uso a la entidad jurídica, fundamentalmente bancos o sociedades de gestión de activos, que se quedan con la vivienda en el remate final por 3 años. De manera que el Gobierno andaluz paga un justiprecio por esa vivienda, por ese uso de la vivienda durante 3 años y la familia permanece en su vivienda. Bueno, pues esta es la ley que, como les digo, plantea un cambio estructural, función social de la propiedad y cómo hacíamos de Andalucía un territorio libre de desahucios, un territorio insumiso a los desahucios y cómo cumplíamos con ese compromiso ciudadano de, pues de una lucha innegociable contra los desahucios. De manera que en Andalucía, con mucho trabajo, con un fortalecimiento importantísimo de los movimientos de defensa de la vivienda, porque esta ley tiene en el ADN los movimientos de defensa de la vivienda, de la paz, de estos desahucios. Hemos pasado con mucho trabajo, pero también con mucha contundencia del sí se puede al hemos podido. Ya hemos expropiado una vivienda, el Consejo de Gobierno, en Huelva. Tenemos en torno a 20 o 25, ahora mismo no recuerdo, casos publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y más de 500 expedientes que se están visando por las distintas federaciones territoriales. Saben ustedes que Andalucía tiene 8 provincias, pues en cada una de las provincias hay una oficina andaluza en defensa de la vivienda, que es donde las familias nos pueden pedir la expropiación temporal del uso. Y bueno, eso es básicamente lo que yo les quería trasladar y ahora pues quedamos a sus preguntas. Yo tengo una pregunta, pero es más bien una duda. No sé, creo que el Gobierno central, no sé si llegó a plantear un recurso inconstitucional. Llegó a amenazar, no sé si llegó a hacerlo. ¿Cómo está ahora mismo esta situación? Sí, el Gobierno central planteó un recurso de inconstitucionalidad, el decreto ley. Saben ustedes que el presidente del Gobierno tiene una potestad, tanto sui generis, que es que invocando el artículo 162.2 de la Constitución, ante el Constitucional paraliza sin entrar en el fondo la medida.
Una vez que aprobamos la ley, porque el decreto lo aprobamos en el Consejo de Gobierno, le dimos traslado al Parlamento como proyecto de ley, la ley se aprobó en octubre, por lo tanto hemos vuelto a recuperar, a rescatar esa ley de la función social de la vivienda. Ahora mismo, ¿en qué momento estamos? El Gobierno, nosotros le hemos planteado al Gobierno que tiene que convocar una comisión bilateral entre Andalucía y el Gobierno central. La comisión bilateral forma parte de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, forma parte del Estatuto de Autonomía y sirve para que las administraciones diriman cuestiones de competencia. Antes de ir otra vez a los tribunales, diriman las cuestiones de competencia, porque estamos hablando del derecho humano a la vivienda, estamos hablando de evitar el dolor y el sufrimiento de la familia andaluza que bueno, pues se pueden otra vez volver a ver desprotegidas. El Gobierno central dice que eso es inconstitucional. Y bueno, resulta curioso que sea perfectamente constitucional expropiar un terreno para construir una carretera y que sea inconstitucional expropiar el uso a una entidad financiera para salvaguardar la vida, la esperanza, la dignidad de las clases populares en el mantenimiento de su vivienda, de su derecho a techo, que en definitiva es lo que estamos protegiendo, por no hablar del rescate a la banca y los 36.000 millones de euros que este Gobierno ya da por perdido. O sea, en cualquier caso, apelando a un defecto o a una cuestión de competencias, realmente lo que ha hecho el Gobierno central es elegir un bando, ¿no? Esta neutralidad de la que usted hablaba también la ha roto por el otro lado. Sí, el Gobierno central está alineado claramente con aquellos que tienen poder, estatus y privilegio. Aquellos que, bueno, las entidades financieras, las que hemos rescatado con dinero público. El modelo del Partido Popular es la constitución del Banco Malo para hacer negocio otra vez de las viviendas deshabitadas con las que se queda el Banco Malo, esos activos tóxicos que le compramos a la banca. El Gobierno se alía, desde luego, con las entidades financieras cuando mantiene la reforma del artículo 135 de la Constitución, aquella que dice que antes que nada vamos a pagar a la banca. Saben ustedes que esa reforma la propició el anterior Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. El Gobierno se alía con los que tienen poder, estatus y privilegio cuando plantea que las SOCIMIS van a tributar al 0%. El Gobierno se alía con los que tienen poder, estatus y privilegio cuando plantea una reforma de la ley de arrendamientos urbanos por la cual alguien que no paga su alquiler en 10 días puede ser desahuciado por lo que ellos llaman desahucio express. Yo quiero plantearles aquí que la mayoría de las viviendas deshabitadas que hay en Andalucía son propiedad de bancos, inmobiliarias y sociedades de gestión de activos, no de personas físicas. La inmensa mayoría son de personas jurídicas y ahí es donde está el siguiente negocio, la siguiente burbuja que el Partido Popular está alentando y amamantando. Yo quería saber si ustedes ven la posibilidad, bueno, más bien una pregunta un poco, si creen que esto sería posible aquí en Baleares, si se lo han planteado al señor Bauzá o cómo ven. Efectivamente, nosotros se lo planteamos al Gobierno Bauzá, li vàrem fer arribar la proposta i el que hem tingut és un silenci clamorós, perquè el Govern Bauzá s'alinea efectivament amb Mariano Rajoy, les polítiques neoliberals, amb les polítiques de dretes, i el silenci té aquesta orientació d'alinear-se amb els que més poden, i aquesta llei nosaltres entenem que seria perfectament viable, factible i possible a les Illes Balears. Ho ha estat a Andalusia, perquè no ho ha d'estar aquí, no? Si aquesta llei se du a terme aquí a les Balears d'aquí un parell d'anys, no serà massa tard? Bueno, això... A nosaltres ja ens agradaria que el president Bauzá dimitís, convocés eleccions i els ciutadans tinguessin la possibilitat de fer arribar altres representants a la cambra balear. Mentre això no passi, ens seguirem mobilitzant i seguirem fent propostes, però esperam el més aviat possible poder plantejar les alternatives i que aquestes siguin efectives des dels propers executius. Per això anunciava abans que serà inexorable que es viratge cap a l'esquerra perquè Esquerra Unida formi part del proper executiu.
Yo tengo un par de preguntas, pero no tienen nada que ver con el tema. Si puede ser uno para cada uno de ustedes. Primero, que Isabel ha dicho que hay encuestas que les colocan bastante bien en las próximas elecciones. Quería ver si puede concretar un poquito en qué sentido van. Y luego a usted le quería preguntar que ustedes forman parte del gobierno andaluz. Efectivamente, ¿se sienten incómodos gobernando con el PSOE en pleno escándalo de los ERES? Nosotros nos sentimos cómodos en el desarrollo de un acuerdo de gobierno que plantea 250 medidas y 28 leyes que pretenden dar poder al pueblo, herramientas de poder al pueblo y blindar los servicios públicos esenciales frente a privatizaciones, como estamos viendo en otras comunidades autónomas. Respecto de la investigación de los ERES, nosotros propiciamos, como usted seguramente conocerá, la comisión de investigación en el Parlamento, una comisión de investigación que presidió un diputado de Izquierda Unida, que lamentablemente, cuando el trabajo de Izquierda Unida era saber qué es lo que había pasado, por qué había pasado y sobre todo que no volviera a ocurrir con un informe de la comisión de investigación, hubo una alianza momentánea entre el Partido Popular y el Partido Socialista, tumbaron ese informe y ahora lo que planteamos es que los tribunales diriman con rapidez y a fondo, caiga quien caiga, el escándalo de los ERES. En cualquier caso, Izquierda Unida representa la regeneración democrática, no solamente en el Parlamento, sino también en el Gobierno andaluz. Bueno, lo que indican todas las encuestas, a nivel del Estado y también en Baleares, es un ascenso muy significado de Izquierda Unida y además constante. Y lo que indican aquí las encuestas que han sido publicadas, incluso por el periódico Última Hora, ¿no? Pero también por La Razón y otras, y los datos que nosotros tenemos de un estudio en base a los microdatos que hace el CIS cuando encuesta en Baleares, es que la representación de Esquerra Unida sería holgada. Es decir, nosotros estamos convencidos que en estos momentos tendríamos representantes por Mallorca, en plural, tendríamos representantes en Menorca y tendríamos representación también en Ibiza. Y por tanto, eso sería una evolución importante y significativa en el mapa balear, porque estamos hablando de un suelo de 4 diputados, a pesar de 0 a 4, eso además representa pues, un terremoto en lo que hasta ahora, en el mapa que tenemos en estos momentos, ¿no? Y nosotros sabemos que esa fuerza, si al final se constata y es así en la realidad, la queremos poner al servicio de las políticas de la mayoría social, y eso pasa por un giro hacia la izquierda. Y esos son los mensajes que les vamos dando también al resto de fuerzas con las que hemos compartido gobiernos en anteriores ocasiones. Nosotros vamos a poner en la agenda, y así será en el futuro, si lo determina la representación, los temas de calado. Yo creo que Andalucía es un claro ejemplo: el salario social, el asegurar la alimentación, la luz y el agua, evitar desahucios. Eso va a ser la prioridad que Esquerra Unida de las Illes Baleares va a situar en el centro de la agenda de un posible o futuro gobierno. Para llevar a cabo todo esto que está llevando Andalucía, ¿no haría falta que en los presupuestos generales del Estado Baleares tuviera una asignación un poquito mayor de la que ha tenido? Por supuesto, però el problema és que a hores d'ara és que es fa tornar a patir i seria que són més primes. Clar, és que disputar el poder a la troika i a la classe dominant en aquests moments passi inexorablement perquè tinguem un govern central que estigui disposat a renegociar el deute, a dir el deute il·legítim no ho pagam, perquè a hores d'ara el que passa és que dedicant 36.500 milions d'euros, més del que costen tots els funcionaris de l'administració central, a pagar el deute, en aquest cas, la imposició i la subordinació a les polítiques de la troika i a les polítiques de la Merkel. Per tant, aquí fa falta un govern que estigui disposat a capgirar la situació. I això passa per fer polítiques fiscals progressives. No és de rebut que en aquesta crisi, amb gairebé 6 milions d'aturats, tinguem que les grans empreses de CIBEX han augmentat beneficis, que la banca ha augmentat beneficis i a més, un frau fiscal que està en el 23% en el cas d'Espanya. La mitjana de frau fiscal a nivell europeu és de 11. Només arribant als paràmetres europeus significaria uns ingressos a les arques de l'Estat de 45.000 milions d'euros.
efectivament, fins i tot nosaltres no podem exigir els compliments estatutaris que se va aprovar, el nostre estatut, i les transferències, perquè hi ha una llei que determina que primer han de tornar els bombers a la troica. I per tant nosaltres entenem que això passa per disputar a la troica a tots els nivells, en l'àmbit europeu, en l'àmbit estatal, però també que les Illes Balears, aquesta política, i per ser coherents, en qualsevol cas sí que ens ha sobtat molt que el govern de les Illes Balears hagi destinat un 31% del seu pressupost a tornar els bombers a la banca, en els crèdits contrets d'aquesta administració en la banca. Nosaltres pensam que és una autèntica bogeria destinar 975 milions d'euros a la banca en comptes de destinar-ho a tots els serveis socials. S'estan privatitzant serveis essencials a la sanitat, s'està minvant les partides per educació, 2.200 manco a l'educació pública de les illes. Això és una autèntica barbaritat que un govern, espero que d'esquerres, pugui capgirar en el futur el més immediat possible. Pues que tengáis un buen día. Si no hay... Moltes gràcies.